Y bueno, vamos a seguir avanzando en este apasionante estudio como es el estudio de la oración, aprendiendo a orar. ¿Cómo se aprende a orar? A orar se aprende orando. Y el tema para hoy lo hemos titulado La regla de la oración. Y eso tiene como un nombre algo extraño, ¿no? Y pues sencillamente es porque a veces pensamos, bueno, ¿y cuáles son las normas? Así como en las ciudades el semáforo rojo es para detenerse, amarillo es para alistarse, verde para pasar. ¿Cuáles son las reglas para poder orar? De eso vamos a hablar en esta noche, así que prepare su Biblia, prepare su libreta de apuntes, su bolígrafo, pero sobre todo prepare el corazón. Prepare el corazón para aprender esta dinámica linda de la oración. Estos días nuestra iglesia pues ha sido golpeada por algunas pérdidas temporales, en el sentido de que un niño de la iglesia, el nieto de la hermana Alicia, 6 añitos, ha partido a la eternidad. Y hoy también nuestra hermana Olga, la mami de Lina, de Vanessa, Perdomo también, pues ha partido a la eternidad y tenemos que estar conectados orando por esta situación. Como ya es costumbre, en esta noche me acompaña un miembro del staff pastoral, porque este es su siervo, no quiere y no sabe trabajar solo, me fascina trabajar en equipo. Y esta noche es nada menos que nuestro administrador Dieter Cruz Camacho. Muy buenas noches, Dieter. Iglesia, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos ustedes. Un saludo cordial aquí desde Pati Bonito, Pastor Alfonso Quevedo. Buenas noches. Gracias por el Bueno, privilegio. qué alegría que estés aquí. Un hombre fiel a nuestra comunidad, ya muchos años caminando con nosotros, más de 20 años, realmente como 24 años, que yo te recuerdo caminando en este escenario de la gran comisión. Y bueno, ahora que estamos terminando el año, generalmente hablamos de retos, de sueños, de desafíos, de metas, y creo con todo mi corazón que como cristianos debemos entender que la oración es un innegociable para el logro de esos sueños, para el logro de esas metas, de esos desafíos y objetivos. Y cuando uno lee la Biblia, la palabra del Señor, que aquí la tengo a la mano, pues uno encuentra grandes líderes, hombres y mujeres comunes y corrientes, como tú, como yo, con errores y defectos, pero que algo tenían en común y es que oraban, desarrollaron, construyeron el hábito de orar. Sí, señor, Pastor. Y es importante que a través del hábito de la oración podamos resaltar o recordar más que todo muchos personajes bíblicos que nos llevan y nos hacen ver la importancia de este espacio tan importante de comunión que tenemos con Dios. Y recordemos, por ejemplo, personajes tan importantes como Moisés en el tiempo de su tarea especial de sacar el pueblo judío de Egipto y llevarlo a la tierra prometida en el Antiguo Testamento, un Elías también que era un hombre de intercesión, de comunión con Dios, el mismo Samuel y obviamente pues recordamos o reconocemos también a alguien muy importante que es Jesucristo como modelo esencial de tener ese espacio importante de comunión, de acercarse a Dios y de poder saber realmente cuál es su propósito con la vida de cada uno de nosotros. Así que recordar esos personajes bíblicos también nos reta a nosotros para que podamos tener esa posibilidad de entender que también nosotros en nuestra capacidad y con nuestras luchas tenemos que fortalecer y cultivar ese hábito de la oración que es bien importante. Y pastor, quería preguntarle pues por qué es importante la oración, que es una pregunta que todos quizás nos Bueno, estaríamos haciendo. creo que la oración es muy, pero muy importante porque es el medio a través del cual fortalecemos nuestra relación con Dios. El error de algunos es que cuando se habla de la regla de la oración, tienen como unos conceptos medio legalistas, hay que hacerlo de rodillas, hay que levantar la mano así, hay que cerrar los ojos,
Pero no, la oración es importante porque es la manera como nos podemos acercar a Dios, como podemos conocerlo a Él, como podemos tener una relación profunda e íntima con Él. Pienso que es tan importante como el diálogo en las relaciones. Hay personas que en sus relaciones son pésimos. Esta tarde hablaba con alguien que tiene una dificultad familiar, ya están hablando de divorcio. Y al escuchar a este hombre yo decía, no hay razón válida, justificable para que el matrimonio se acabe, pero si hay una razón. Y la razón por la que se va, parece terminar esta relación, es porque no aprendieron a comunicarse. Y la relación espiritual, el conocer a Dios a veces se ve tan afectado por lo mismo, porque no se tiene ese hábito, porque no se ha aprendido a comunicar. Y hay un versículo de la Biblia que quisiera leer para empezar a mirar el texto sagrado, y está en Marcos 1:35. Después de lo que algunos han llamado el día más largo de Jesús en Marcos 1, encontramos esto, dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. Después de una jornada tan extenuante y agotadora, lo que hace el Señor Jesús es orar. ¿Y por qué? Porque Él entendía perfectamente la importancia de la oración y porque Él había priorizado. Para Él no había nada más importante. Y Jesús, siendo Dios mismo, pero también un hombre, un ser humano normal, pues entendió la importancia y estableció ese hábito de la Horas. oración. De acuerdo, pastor, con eso. Y miremos esta verdad y sería importante que todos hoy en el chat, de una manera, recordemos nuestras redes sociales a través de Facebook o a través de YouTube, podamos escribir eh, o responder más que todo a la siguiente pregunta. ¿Qué le impide tener el hábito de la oración? O sea, de una manera sencilla, de una manera tranquila, transparente. ¿Qué le impide haber generado ese hábito de la oración durante los años que usted lleva de creyente? Por favor, escríbanos en el chat. Bueno, Dieter, y mientras los hermanos responden, ¿qué tal si nos permites conocerte un poquito más? Pues la iglesia te reconoce, eres un hombre muy visible, siempre sirviendo, diligente, proactivo. Pero cuéntanos tu experiencia en este asunto de la oración. ¿Cómo es que lograste establecer ese hábito de la oración? Si es que ya lo estableciste. Sí, como creyentes todos nosotros tenemos diferentes etapas en el proceso de conocer a Jesús y obviamente dentro de los rudimentos básicos, inclusive de las escuelas, está en la escuela de madurez generar esos hábitos y esos hábitos están relacionados uno específicamente con el tema de la oración. Y desde muy temprano, desde el 99, me acuerdo yo, 24 años de edad tenía cuando llegué a la Gran Comisión de Colombia, pues desde ese tiempo se inculcaron, pues obviamente esas bases de poder tener ese espacio y esa cercanía con Dios por medio de la oración, o cosas que no hacíamos anteriormente de conocer a Jesús. Entonces, de esa época a hoy hemos ido trasegando, y obviamente en el proceso de la vida, por tantas innumerables circunstancias, pues hay momentos en los cuales las mismas circunstancias te obligan a tener más cercanía, más comunión, más oración. Y obviamente es un ejercicio de una carrera diaria que necesitamos estar fortaleciendo. La oración es importante porque puede uno revelar y hablar con Dios tranquilamente acerca de las cosas que le preocupan y le cansan. Y sobre todo también porque me permite tener un canal de comunicación directo en el cual yo puedo hablar tranquilamente con Dios y expresarle lo que pienso y lo que siento, entendiéndose como la relación que puedo tener con cualquier semejante o con cualquier persona cercana. Y es importante que tengamos en cuenta que no es un proceso fácil, no es proceso sencillo, tampoco es por ósmosis que resulta, pero sí es importante que le demos el valor a ese espacio para poder tener cercanía con Dios, porque creo que todos nosotros como creyentes tenemos momentos en los cuales necesitamos decirle a Dios lo que pensamos. Y eso hace parte de la vida.
y es importante que nosotros en el proceso vayamos trabajando día a día para alcanzarlo. Decir que somos 100% de hábiles en el desarrollo del hábito de la oración sería mentir, pero también sería interesante decir que es una necesidad real en mi vida y que yo siento la obligación de decirle a Dios lo que deseo expresarle y tengo la seguridad de que Él de una u otra manera nos entiende, nos escucha y está presto para atendernos en los momentos que necesitamos. Así que durante este tiempo hemos tenido que trasegar por muchas circunstancias en las cuales la oración ha sido clave para poder soportar las diferentes pruebas y obviamente poder pedirle a Dios dirección en algunos escenarios importantes de la vida. Qué bueno, Dieter, y realmente me consta porque de hecho yo como tu pastor te he acompañado en algunos de esos procesos tan complejos. Vamos a mirar lo que dicen en el chat. Yo quiero leer aquí en YouTube qué realmente les ha impedido construir ese hábito de la oración. No hay muchas respuestas. María del Rosario Coronado dice la pereza, la falta de tiempo, que realmente yo creo que es más la mala administración del tiempo. Y dice, y como dijo el pastor, muchas veces estamos ocupados, pero no somos productivos. Wow, me honras, María del Rosario, que estés atenta a la palabra. Zulma Cuellar dice, a veces atender lo urgente y posponiendo lo importante, tal cual. Lucecita Rodríguez dice, la verdad no me debería impedir nada, pero la pereza, el afán, las excusas, qué bien, Lucecita. Y Luis Fernando Montoya dice, antes lo que me truncaba orar eran las dificultades que me pasaban y me desanimaba. Y una más, Estefanía Gómez dice, nada nos debe impedir, pero a veces la pereza. Sí, total. Dieter, ¿alguna respuesta en Facebook? Sí, señor. Aquí, por ejemplo, Caterín Lombana nos dice la falta de disposición y pues a veces realmente no tenemos esa prioridad de darle la importancia al hábito de la oración. Y Sandra Rocío, un saludo cordial, Sandra Rocío, nos dice, en un tiempo atrás me impedía no tener un lugar específico para mi tiempo de oración. Ahora entiendo que no importa mucho el lugar, sino la disposición de corazón para poder tener un encuentro, una cercanía o un tiempo para pasar a solas con Cristo Jesús y obviamente orar. Entonces, gracias, Sandra Rocío. Y Pastor, a ver, aparte, además de ver estos comentarios en las redes, pues, ¿por qué es importante la oración? Pues hoy queremos a darles a conocer a nuestros hermanos en la iglesia la importancia de cultivar el hábito de la oración. Y es que realmente es importantísimo que nosotros empecemos a cultivar ese hábito, porque ese hábito nos acerca a Dios, nos coloca en evidencia delante de Él, pero sobre todo nos fortalece en el desarrollo de la espiritualidad. Y queremos que en esta noche nos acompañe leyendo un pasaje bíblico que encontramos en la epístola de Filipenses, capítulo 4 versículos 6 al 7. Así que por favor acompáñeme y leemos este texto bíblico para que le demos apertura a nuestra predicación en el día de hoy. Recordemos la importancia de cultivar este hábito. Y dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ese es uno de mis versículos realmente favoritos. Y cuando pienso en la oración, este texto como que salta a mi mente automáticamente. Yo en este texto encuentro una prohibición. Lo que prohíbe Dios aquí es afanarse, preocuparse, vivir llenos de ansiedad, de angustia. Dos, hay un plan. En lugar de preocuparse, en lugar de vivir llenos de ansiedad, orar por todo. ¿Por qué se deben preocupar? Por nada. ¿Por qué deben orar? Por todo. Y hay una promesa, y la promesa es la paz de Dios. Y hay etapas en el año donde parece que aparece una pandemia de estrés, una
con un contagio masivo de ansiedad y preocupación. Y a mí me parece que es el fin del año. No sé por qué la gente se estresa por comprar, por correr, por vaya para aquí, vaya para allá, vaya a esos almacenes atestados de gente comprando cosas y descuidando lo más importante, la oración. De hecho, yo creo que las angustias, que los problemas de la vida nos deben llevar a orar. Deben ser un detonante. Y cuando uno encuentra lo que ya hemos leído en otras ocasiones, como en la carta a los Hebreos, un texto donde nos queda claro que Jesús, con su muerte en la cruz, abrió el camino para que podamos ir al Padre, realmente es absurdo totalmente preocuparnos. Por eso vamos a hablar de la regla de la oración. Y vamos a considerar algo que dijo un gran teólogo de la Reforma, que fue nada menos que Juan Calvino, un teólogo, un hombre muy prestante, y esta enseñanza de alguna manera es una herencia que él dejó acerca de la regla de la oración. Y vamos a ver algunas claves, vamos a ver por lo menos tres claves sobre esta regla de la oración. Dieter, ¿cuál es la primera clave para tener en cuenta? Bueno, la primera clave para cultivar el hábito de la oración es desarrollar un alegre temor. Óigase bien, desarrollar un alegre temor. Bueno, y esa expresión de alegre temor, a mí cuando lo leí y cuando lo trabajamos con Dieter, había como una aparente contradicción, porque es como, hey, alegría o temor, ¿cuál de las dos cosas? Y la respuesta es las dos, porque la oración se mueve en esa tensión, la alegría y el temor. ¿Y por qué? Porque cuando uno lee la escritura, la Biblia, en el Antiguo Testamento, que alguien pudiera tener un encuentro con Dios, eso infundía literalmente pavor, terror. Recordamos al profeta Isaías entrando al templo y tiene la visión de la grandeza de Dios. Y cuando ve a Dios en su majestad dice, ay de mí, soy muerto, me voy a morir. ¡Wow! Porque sencillamente nadie podía tener un encuentro con Dios sin tener consecuencias. Entonces, es indudable. Y creo que esa actitud de asombro, de reverencia, de temor, debe estar presente en la oración. La oración no es para estar confianzuditos. Hola, y aquí. No, no, no. Hay que acercarnos con un temor, pero con un temor alegre. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo nos ha permitido entrar a la misma presencia del Padre. Y aunque nos acercamos al único Dios verdadero, santo en toda su esencia, pero Él, por la obra de Cristo, es nuestro Padre, que nos ama, que nos conoce, que nos entiende, que tiene un plan y que tiene el poder para obrar en nosotros y a favor de nosotros. Así que definitivamente sí, esto es importante, desarrollar un alegre temor. ¿Qué podríamos decir mal, Dieter? Sí, también, pastor, como lo venía diciendo usted, recordemos este texto bíblico que está en el libro de Mateo, Evangelio Mateo, capítulo 10, 28, donde se hace énfasis en a quién debemos realmente temer. Y el pasaje bíblico en Mateo 10, 28 nos dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo y en el infierno. Y hace relación a Dios. Es Dios el que tiene la potestad sobre su vida. Es Dios el que tiene la potestad sobre su alma. Y una de las realidades que tenemos que tener claras y conscientes es que este cuerpo terminará su ciclo en esta tierra y nuestra alma irá a la presencia de Dios. Y una de las dos alternativas que tenemos nosotros como creyentes es tener clara conciencia de que nuestra alma debe o deberíamos llegar al cielo
pero también Dios en su soberanía puede definir y decidir hacia dónde enviarnos. Y en este caso el texto es bien claro, es decir, al infierno. Y a veces el hombre le teme más al mismo hombre que al verdadero Dios. Es más, se esfuerza más por cumplir las leyes humanas que cumplir las leyes divinas, que son las que tienen una trascendencia más relevante sobre el presente, pero también sobre nuestra vida futura, que en este caso es la eternidad. Y es bueno que tengamos que es normal sentir temor ante Dios. El mismo Moisés frente a la presencia de Dios en la zarza tuvo un gran temor. Los grandes discípulos de Jesús o los grandes discípulos del Señor, sus profetas, han sentido temor delante de la presencia del Señor, porque Dios es un Dios santo, un Dios que infunde ese temor. Pero también es bueno que recordemos lo que nos dice el Evangelio, perdón, no, sino la epístola de Juan en el capítulo, primera epístola de Juan, capítulo 4 versículo 18, que nos menciona que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Recordemos que es el amor de Dios el que nos encontró, el que nos da libertad, el que nos da la posibilidad de conocerle y que también por medio de ese amor podemos acercarnos con alegría a Dios para no tener el temor de ser condenados y castigados por Él, sino del temor o la posibilidad de recibir más bien el beneficio del perdón, de la reconciliación, de las cosas que podemos recibir de parte de Dios. Porque es interesante que nosotros tengamos en cuenta que Dios nos ama y es ese amor el que nos permitió acercarnos, pero sobre todo conocerle. Y le conocemos hoy por el amor que Él tuvo con nosotros, por su misericordia. Y ese amor debe ser el que nos mueva a nosotros a acercarnos a Dios para poder colocar esas cosas que todavía nos atormentan y que todavía nos lastiman o que de una u otra forma, producto de nuestros actos, estamos cometiendo faltas hacia Él y su palabra. Recordemos que la misma Biblia nos enseña, si me aman, guarda mis mandamientos. Así que muchas de las falencias que tenemos nosotros están relacionadas con el pecado. Y la manera más tranquila es acercarnos a Dios por amor, porque su amor nos sostiene, porque su amor nos da gracia. Y también es importante que respondamos en redes sociales si ustedes quieren acompañarnos. ¿Por qué no deberíamos orar movidos por el miedo? ¿Por qué no deberíamos hacer eso? ¿Por qué no deberíamos orar con temor, un temor como ese Dios opresor, ese Dios que no es justo, sino por qué no deberíamos hacerlo con esa naturaleza nosotros de ser movidos por el miedo? Quiero que nos acompañe respondiendo ahí en redes sociales rápidamente, por favor. Bueno, esa es una excelente pregunta. Y cuando yo reflexiono en esa pregunta, creo que en ocasiones la dificultad de algunos cristianos para acercarse al Padre Celestial es la mala experiencia o la inadecuada experiencia que tuvieron con su Padre terrenal. ¿Por qué? Porque tal vez su Padre terrenal era un padre al que no se le podía hablar. Un padre distante, un padre enojado, un padre castigador. Y algunos cuando llegan al Evangelio y conocen o escuchan que Dios es Padre, pues eso les genera una profunda crisis porque dicen, no puede ser. No puede ser que Dios sea igual a mi papá. No. Entonces creo que esa es una razón, sencillamente el mal concepto que tienen de la paternidad. Y yo creo que no deberíamos orar movidos por ese miedo, por lo que ya dijo Dieter, porque Dios es amor. Cuando yo entiendo que Dios me ama, cuando yo entiendo que para Dios soy muy importante, pues sencillamente voy a correr a los brazos del amor del Padre Celestial, porque Él me ama, porque Él es mi Padre. Hay una canción de un adorador llamado Abel Zavala y es el Padre que siempre soñé. A mí personalmente me ministra mucho, porque yo soy de esos, tal vez por eso hablo tanto, de esos que tristemente no tuve una buena relación con mi Padre terrenal. Yo hasta que no conocí el Evangelio,
y realmente hasta que no nacieron mis hijos yo era un Grinch. Odiaba la Navidad y la razón por la que la odiaba es porque pues mi infancia fue una infancia muy dura, muy compleja en esto de la Navidad, de no ropa nueva, de no regalos, de no tiempo en familia. Así que a mí me costaba muchísimo trabajo. Finalmente pude restaurar y sanar la relación con mi padre y eso me ayudó muchísimo. Pero esa es una batalla. Escucha, yo no sé cómo haya sido la relación con tu padre terrenal, pero este padre, el padre de la Biblia, el padre celestial, es un padre soñado, es un padre que ama, es un padre que comprende y que entiende. Vamos a mirar algunas respuestas, Dieter, aquí, y Eh, dice la hermana María del Rosario, dice, porque Dios es amor. Y pienso que si oramos con temor, no estaremos desarrollando una buena relación con Él. Así es. Estefanía dice, Dios nos ama con amor eterno. Zulma Cuellar dice, la palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado y si nos acercamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Gloria Elena Pérez dice, no debemos orar con miedo porque oramos a un Dios amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Angélica Palacio dice que no debemos hacerlo porque Dios muestra su amor infinito. Amén. Ruth, Ruth Barón dice también, pues que al hacerlo, pues sencillamente estamos mostrando que no conocemos a Dios. Dieter, en Facebook, ¿hay alguna respuesta a esta sí, pregunta? señor. Tenemos a Sandra Rocío, perdón, porque como hijos nos acercamos a Dios, Padre, con total confianza, respeto y reverencia. Ese es el comentario en Facebook. Bueno, mira Y lo que es importante, señor. sigue. No, tranquilo. Y bueno, es importante que tengamos en cuenta un ejercicio sencillo, digamos, con el temor, con la reverencia, con el respeto que implica. Si usted tuviera el privilegio de, por ejemplo, hoy tener en sus manos alguna obra de arte del fallecido escultor Botero, el colombiano, pues yo me imagino que usted tendría cierta reverencia hacia sus obras, cierto cuidado hacia lo que le están entregando, es decir, cierta forma pues de actuar y de comportarse y obviamente de custodiar lo que le han entregado. Y si a ese nivel humano nosotros tenemos con tanto aprecio y con tanto cuidado algo, pues ¿por qué no cuidar y por qué no darle valor a algo tan importante como la vida de oración, como el hábito de la oración, entendiéndose que es algo tan importante y tan primordial en la vida del creyente, el espacio que nos permite nutrirnos por medio de su palabra y por medio de la cercanía hacia Dios? Si nosotros le damos valor e importancia a cosas humanas o naturales de este mundo, ¿por qué no darle ese mismo valor y aún más el valor a algo tan importante como es el hábito de la oración para el creyente? Sería importante que revisáramos eso a la voz de la palabra y a la voz de nuestra conciencia cada uno de nosotros como hijos de Dios. Sí, pensando en esto, recuerdo cuando estaba empezando a aprender a conducir un vehículo, por allá en el año 1998. Y mi amigo, mi mentor, el misionero Mike Lawrence, se arriesgó y me dejó manejar su carro. ¡Wow! Eso fue una tremenda responsabilidad y puedo decir que fue como la oración, fue con temor y con alegría. La alegría de que alguien confiese en mí, pero el temor para no defraudarlo. Así que esa es la primera clave, desarrollar eso, un temor, un alegre temor. Pero Dieter, ¿cuál es la segunda clave para desarrollar, para edificar, construir el hábito de la oración? La segunda clave en esta noche para desarrollar el hábito de la oración es es desarrollar humildad espiritual. Desarrollar humildad espiritual. Genial, esta me parece genial
y pues citando al doctor Juan Calvino, pues lo que nos quería mostrar es que sencillamente cuando nos acercamos a la oración, la regla, si queremos decirlo así, la regla innegociable es que seamos honestos, es que seamos humildes, que reconozcamos nuestras limitaciones, nuestras fallas, nuestros errores, que dejemos tanto show, porque a veces algunos se acercan a orar y lo que hacen es actuar. Oh, excelentísimo y sempiterno Padre Celestial, y están actuando. ¿Por qué no acercarnos a Dios sabiendo que Él es nuestra única esperanza, que solo en Él hay perdón, hay gracia, que en Él encontramos respuesta a nuestras dudas, a nuestros temores, y pues que tenemos que acercarnos con humildad? Viene a mi mente la parábola que contó el Señor Jesús sobre el fariseo y el publicano, que fueron los dos al templo a orar. Ahora, Pero dice en Lucas 18:11 que el fariseo puesto en pie y a solas oraba. ¿Y cuál era su oración? Oh Dios, un actor de primera. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera yo me lo imagino señalando, ni como este recaudador de impuestos. Eso dice Lucas 18:11, pero era un actor, no era honesto, no era sincero, no era humilde. Era sencillamente alguien que se la pasaba mirando el error y el defecto en los demás en lugar de reconocer su error. Por el contrario, el publicano, con mucha humildad, con mucha sencillez, solamente decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué piensas de esto, Dieter, del valor de la humildad en cuanto a la oración? sí, debemos dejar la falsedad, no sea falso, porque nosotros no podemos esconder nuestra realidad delante de Dios. Y hasta que nosotros no reconozcamos el caos de nuestro interior que la Biblia llama pecado, viviremos en lo que Calvino denomina ficción. Es decir, para nosotros será como una película de ciencia ficción que no tiene nada que ver con la realidad como las que vemos muchas veces por ahí en un cine, porque hay películas que manifiestan cosas que realmente se salen del contexto de la realidad. Pero nosotros debemos dejar de ser falsos. Y muchas veces nosotros debemos tomar conciencia de que delante de Dios tenemos que tener una posición de humildad y reconocer. Ustedes y yo debemos reconocer nuestras faltas. No podemos seguir viviendo como actores, como decía el pastor. Es importante que reconozcamos que como seres humanos nos equivocamos, que cometemos errores, que fallamos y que en este trasegar de la vida y en esta carrera que tenemos nosotros que recorrer, pues en algún momento tendremos que hacer un par y decir, oiga, basta ya con esto, basta con aquello, porque desafortunadamente no puedo continuar así. Así que la invitación en esta noche es, ojo con la falsedad. Seamos humildes delante de Dios y dejemos de actuar porque Dios nos conoce realmente tal como somos. Tal cual, y viene a mi mente también un programa que la iglesia adoptó hace algunos años, pero que hay que fortalecer, y se llama Celebremos la Recuperación, que no es como Alcohólicos Anónimos ni cosas por el estilo, pero indudablemente aún programas como Alcohólicos Anónimos y otros, el primer paso innegociable que la persona debe dar para cambiar su carácter, para liberarse de malos hábitos, de adicciones, es que tiene que reconocer, tiene que admitir que hay una situación, un pecado. Recuerdo a un orante como fue David, que cuando peca de una manera escandalosa con Betsabé, matando al esposo, a Urías, y es confrontado por el profeta Natán, pues el rey David lo que hace es con humildad decir: pequé contra Dios. Señor, reconozco mi pecado. Tal vez por eso la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios, porque fue totalmente lo opuesto a Saúl, el rey anterior, que cuando pecó y fue confrontado por el gran profeta Samuel,
lo que hizo fue justificarse. No, es que yo. Y hay mucha gente así, que en lugar de admitir su propio pecado, se la pasa buscando los pecados de los demás para publicarlos, para condenarlos, en lugar de estar trabajando en su propio carácter, en su propio cambio. Bueno, Dieter, ya casi 7:50. Tenemos que avanzar. ¿Cuál sería la tercera clave que nos va a ayudar a entender esto de la regla de la oración? Sí, señor. El tercer punto para cultivar el hábito de la oración es que se requiere desarrollar confianza sumisa en Dios. Desarrollar confianza sumisa en Dios. Qué lindo. Y otra vez, Juan Calvino es el que plantea esto de la confianza sumisa. Dos palabras muy interesantes: confianza y sumisión. Y cuando pienso en el Señor Jesús, que es el modelo perfecto de todo, y sobre todo de la oración, pues en él se vio esto. Estaba la confianza, pero también la sumisión. Recordemos cuando está allá en el huerto del Getsemaní, la noche antes de ir a la cruz del Calvario, él ora por allá en Mateo 26:42. Dice que por segunda vez Jesús se retiró, ya lo había hecho, y oró. ¿Y cuál fue la oración de Jesús? Padre mío, si es posible, oiga, evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. ¿Lo notaste? El Señor Jesús tiene confianza en el Padre. Sabe que el Padre tiene el poder para liberarlo de ese trago amargo. De hecho, la confianza que Jesús tiene en el Padre es tal que puede expresar y decirle: mire, Padre, yo sé que tengo que redimir a la humanidad, yo me ofrecí para hacerlo, pero ¿no será que podemos obviar la cruz? Yo no quisiera morir, yo confío, pero a la vez hay sumisión. Dice, pero finalmente que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sabe que a veces en la vida tenemos que enfrentar situaciones tan complejas, como hablaba ayer con la abuelita, con la hermana Alicia. Su nietecito de 6 años partió al cielo. Y en medio del dolor del diálogo ayer ella me decía: pastor, cuando yo vi a mi nietecito sufriendo así, yo le dije: Dios, yo sé que tú puedes sanarlo, pero si, como dicen los médicos, no lo vas a hacer, y ya hemos orado, Señor, que se haga tu voluntad. Y ella dice, y a los pocos minutos el niño partió a la eternidad. Mira, a veces en nuestro dolor creemos que lo mejor es esto, pero indudablemente Dios es sabio y sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que si hoy estás pasando por una situación compleja, difícil, yo te animo a que desarrolles confianza sumisa. Señor, confío y me someto a lo que tú tienes para mí. ¿Qué podemos decir en este punto, Dieter? Sí, con respecto a la confianza sumisa que usted menciona, es importante que aprendamos también que esa confianza nos debe llevar a reconocer nuestra condición. Una condición que nos impide muchas veces hacer lo que nosotros estamos anhelando y queriendo. Cuando nos vemos contra la pared y ya no tenemos más opción, creo que nosotros debemos reconocer que no podemos, que desafortunadamente toda nuestra capacidad o todo lo que tenemos no sirve, que no funciona, que no abre la puerta, que el camino es cerrado y que no tenemos más opciones en esta tierra o en esta vida. Y recordemos, me llama mucho la atención porque siempre que pienso en alguien que ha orado con fervor y le ha pedido a Dios después de Jesús, obviamente, es Ana. Ana, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1 versículo 10, esta mujer tiene una crisis muy tremenda, está contra la pared, está viviendo una vida difícil, con una condición para su cultura terrible porque no puede dar a luz hijos, menospreciada, rechazada.
Y esta mujer realmente ya contra la pared encuentra la única opción posible y es la opción de hablar con Dios en oración y decirle, Señor, ayúdame. Y cuando reconocemos que no podemos nosotros solucionar nuestros problemas por nuestras propias fuerzas, pues creo que eso le da más valor a la vida espiritual porque realmente es Dios la única opción que tenemos para encontrar una salida. Y es Ana manifiesta una posición de humildad, una posición de reconocimiento, una postura en la cual no le importa lo que piensen los otros, sino que simplemente va a la fuente de poder inagotable que es Dios y le dice, Señor, dame un hijo, no tengo más, no tengo cómo, no tengo recursos. Los médicos ya dijeron, esto no puede cambiar, solo tú puedes cambiar mi historia. Y vemos a una Ana que se entregó de corazón a Dios y en su soberanía Dios le responde. Así que cuando esté contra las cuerdas, así que cuando esté contra la pared, así cuando no tenga salida, cuando ya vea que no hay opción, recuerde que Ana tiene el poder que encontró el poder, perdón, para buscar una salida, para encontrar la posición y la posibilidad de una respuesta, y esa respuesta es por medio de la oración a Dios Todopoderoso. Y los invito para que de una manera especial realmente tengamos en cuenta que es Dios el que nos puede responder a esas cosas que se salen de control en nuestra vida y que desafortunadamente no podemos solucionar solos. Toma la actitud de Ana, es la invitación en esta noche. Aleluya, muy bien dicho, Dieter, sí, porque Ana estaba en una situación de postración, llorando, amargada, no comía, yo me imagino que ni se arreglaba, pero de momento se da cuenta que eso no le resuelve nada, eso no le cambia la vida, no le cambia el problema y decide ir al templo a orar, a pesar de que su líder espiritual la juzga, la toma por borracha. Pero a Ana no le importó eso, a ella no le dijo, ay, no vuelva a la iglesia, porque mire lo que hace mi líder. No, Ana, Ana mostró firmeza y le hizo una promesa, si tú me das un hijo, lo consagro para ti. Y Dios cumplió. Y quiero decirle esta palabra a alguien, eso por lo que has estado orando, recíbelo. Antes de que termine este año, Dios te va a responder. Eso que has estado pidiendo y esperando, Dios te va a responder. Dios va a cumplir su parte, pero por favor, cumple tú la tuya. Porque Ana cumplió, Ana llevó a Samuel al templo muy pequeñito. Yo me lo imagino 3, 4 años y lo consagró y Samuel fue uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y juez. Tremendo. Ya para ir concluyendo, quiero que escriba, ya no en el chat, escriba para usted mismo. ¿Qué piensa hacer para crear el hábito de orar diariamente? ¿Qué piensa hacer? Pasos concretos, acciones concretas. Escríbalo. 2 o 3 cosas. Eso es fundamental. Yo cuando empecé la vida cristiana, pues no desarrollé ese hábito de la noche a la mañana, pero lo logré. ¿Y qué es lo que hago? Sencillamente, lo primero que hago en el día es orar, leer la palabra, escuchar a Dios. Eso es lo más importante. Porque si Jesús siendo Dios lo hizo, ¿quiénes somos nosotros? Y recuerda, Jesús es el modelo de oración, de entrega. Jesús es el modelo de orar con temor y con alegría, de una sumisa confianza, claro. Entonces, la pregunta para ti es, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Y qué vas a empezar a hacer? Como tu pastor que te ama, no quiero verte cojeando, quiero verte creciendo en la oración, que seas una persona que oras en todo tiempo, que no te preocupas por nada, que oras por todo, porque la oración hará que la preocupación se vuelva paz. Para mí es una incoherencia, perdóname si soy duro, pero cristianos adictos a medicinas para la ansiedad, para la depresión, métele oración. Cristomicina es el remedio. Rodillas al piso, orar.
escuchar la palabra. Bueno, no los queremos agotar más. Recuerda esto, la regla de la oración es: desarrolla un alegre temor. Número 2, desarrolla humildad espiritual. Y 3, desarrolla confianza sumisa en Dios. Aprende a orar. Realmente las reglas son esas, no es más. No, que tienen que ser de rodillas, que tiene que ser no sé cómo, que hay que bañarse todo el cuerpo para orar, que hay que... No, 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 eso es legalismo. Esas 3 cositas son la regla para una oración efectiva. Dieter, por favor, Correcto. compártenos la frase de cierre que ya es acostumbrada en esta iglesia y ora para que podamos cultivar el hábito de la oración. Sí, señor. Entonces aquí va la frase de cierre y dice así: para tener de Dios dirección, debemos perseverar en oración. Para tener de Dios dirección, debemos perseverar en oración. Y quiero que me acompañen en esta oración. Jesús oraba: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y yo no sé qué quiere usted que haga Dios en su vida en esta noche, pero Dios va a hacer lo que Él considere que es su voluntad para su vida. Así que acompáñeme en oración en esta noche y cerremos este espacio con la dirección de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta noche porque tu palabra nos alimenta, porque tu palabra nos guía, pero sobre todo porque tu palabra nos revela cuál es tu voluntad. Y colocamos en tus manos en esta noche todas las peticiones que tienen tus hijos. No sé cuál sea la naturaleza, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser familiar, puede ser de cualquier índole. Inclusive, Señor, pueden ser un milagro que solo tú puedes hacer porque desafortunadamente no hay otra opción, no hay otro camino. Y colocamos todas esas peticiones de tus hijos en esta noche. Y te pedimos el favor que te glorifiques. Queremos que por medio de la respuesta que tú traigas a cada vida, Señor, tu palabra, tu poder se vea reflejada en cada persona, en cada familia, en cada oyente que hoy está, Señor, contra las cuerdas, que no puede, que no quiere, que no encuentra una salida. Pero te pedimos, Señor, que esa respuesta traiga temor y temblor para aquellos que no creen, temor y temblor para aquellos que dudan de la eficacia de tu palabra, que dudan de tu poder en la escritura y que dudan del Dios vivo que realmente existe. Pedimos en esta noche que por medio de los milagros que tú haces a través de tu palabra y a través de la oración de tus hijos, muchos tengan la posibilidad también de conocerte, muchos tengan la oportunidad también de saber de ti y de tener la oportunidad de recibir la salvación. Oramos para que en esta noche, Señor, las peticiones que tienen tus hijos sean respondidas, porque creemos en que tú tienes el poder y el control para traer bendición y traer respuesta. Así que en esta noche oramos creyendo, Dios, que por medio de Jesús y su obra redentora tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente a ti, Señor, para hablarte, para expresarte, para decirte, pero sobre todo para recibir una respuesta, porque tu misma palabra lo enseña. ¿Qué hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pedirá algo, le dará una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan. Así que en esta noche, Señor, por favor, por medio de tu palabra, trae respuesta a tu iglesia, trae respuesta a su petición, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres para cada vida, y que en esta noche tu poder descienda de lo alto sobre cada persona, sobre cada creyente, y se abran las puertas, Señor. Sé tú abriendo las puertas a eso que se pide, a eso que se solicita, a ese ruego, a esa necesidad, a esa petición. Y que en esta noche, Señor, más que un beneficio para nosotros, la gloria sea para ti, la honra sea para ti. Que todo lo que proviene, Señor, el reconocimiento sea para ti, Señor. Que tú seas el único que se lleve los méritos, que tú seas el único que se lleve el reconocimiento. Por eso en esta noche pedimos, Señor, que tu gloria se manifieste sobre cada hombre, sobre cada mujer, y que tu gloria descienda con poder en cada vida.
Colocamos a tu iglesia en tus manos, pedimos tu favor, pedimos tu cobertura, pedimos tu dirección y en tiempos de dificultad pedimos tu provisión, pedimos que todo lo bueno descienda de ti, porque hemos decidido refugiarnos en ese Dios que tiene el poder, que tiene el control y que puede cambiar nuestra realidad, que puede cambiar nuestra condición y que puede hacer que nuestro mañana sea mejor. A ti en esta noche, Dios poderoso, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te honramos y te damos las gracias por lo que haces por nosotros, pero sobre todo por el privilegio que nos das de conocerte y de poder acercarnos en oración a ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga grandemente. Gracias, Dieter. Gracias por esa poderosa oración, por la linda participación. Gracias por tu esfuerzo y por tu lealtad al Señor y a este ministerio. Dios sabrá, como siempre, recompensarte.